Hola maestra y compañeros, nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a hablar sobre el tema de análisis de información y toma de decisiones con base en la investigación de mercados. Este equipo está integrado por Natalia Sabina Córdoba Alvarado, Ana Karen Maldonado Cárdenas, Virginia López Pulido y su servidora. Yo les voy a hablar sobre la importancia de la información que se genera en la fuente primaria. Los sistemas de información en mercadotecnia permiten el análisis y el manejo de información a través de la identificación de las fuentes internas y externas. Las fuentes de información internas son todas aquellas que la empresa puede obtener y explorar por sus propios medios. Por ejemplo, permiten obtener información referente a los clientes, los estados financieros, los registros de inventarios, de ventas, de costos y el personal de la empresa. La información externa son los periódicos, revistas, informes, documentos de gobierno, directorios, diarios y manuales. Una fuente de información es aquella a la cual recurrimos para documentarnos acerca de lo que se desea conocer. Entonces, una fuente documental primaria es un documento original de investigación. Los datos obtenidos en la fuente primaria, como búsqueda bibliográfica por artículos científicos, monografías, tesis, libros o artículos de revistas especializadas. También hay fuentes primarias no publicadas, que son manuscritos, informes internos de investigación científica y de diseño y proyectos. La fuente primaria también es llamada fuente documental y es la que se considera material de primera mano. La investigación de mercados, los datos primarios los origina el investigador con el propósito de entender el problema que enfrenta. Los datos primarios pueden ser de naturaleza cualitativa y cuantitativa. Esta diapositiva muestra la clasificación de datos de investigación de mercados, que más adelante mis compañeras les van a explicar estos conceptos más a fondo. Y los métodos de investigación primaria están los métodos cualitativos, que son las entrevistas individuales y entrevistas grupales, los métodos cuantitativos, que son encuestas cara a cara, encuestas por escrito, encuestas por teléfono y procedimientos computacionales. Los paneles, que hay paneles de consumidores y comerciantes. Los paneles de consumidores se trata de una técnica de investigación de mercados que recoge de forma periódica información sobre las compras que realiza una muestra constante y representativa de la población en un mercado determinado. Y en los experimentos está la prueba del concepto, que adaptan y mejoran las ideas para que tengan un mayor potencial de aceptación en el mercado. Métodos de recolección de datos. El investigador se pone en contacto con los objetos o elementos sometidos al estudio con el propósito de obtener los datos o respuestas a las variables analizadas. El investigador preparará una lista de información necesaria para alcanzar los objetivos. En la investigación de mercados se cuentan con dos principales métodos de recolección de datos, que es la observación y la encuesta. Observación. Es el registro de patrones de conducta de personas, objetos y sucesos en forma sistemática para obtener información del fenómeno de interés o del problema que se requiere resolver. Clasificación de los métodos de observación. Observación personal. Es la estrategia de investigación en la que una persona o varias registran el fenómeno que se estudia conforme ocurre. Observación mecánica. Es la estrategia de investigación en la que el fenómeno que se estudia es registrado por artefactos mecánicos en vez de humanos, por ejemplo las cámaras, las grabadoras de sonido, entre otras. Inventario. El investigador registra elementos como marcas, cantidades y tamaños en una tienda de autoservicio o en la alacena del consumidor. Análisis del contenido.
Se aplica a un mensaje y consiste en la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa. Análisis de rastros. Método en el que el acopio de datos se basa en rastros físicos o evidencias de conductas pasadas. Encuesta. Usa como instrumento fundamental de recolección de datos al cuestionario estructurado que se da a los cuestionados y que está diseñado para obtener información específica. Las preguntas del cuestionario se pueden hacer de forma verbal, por escrito o por computadora. De igual forma se pueden obtener respuestas en cualquier de estas modalidades. Estudios cuantitativos. Los estudios cuantitativos en la investigación de mercados estudian muestras representativas y significativas estadísticamente para generalizar los resultados al universo en el caso de muestreo probabilístico. Aquí tengo las principales características de los estudios cuantitativos, que son objetivo y meta, cuantificar datos, generalizar resultado y la muestra de población de intereses. Muestra gran número de casos representativos, representatividad con un muestreo apropiado y puede representar a la población. Análisis de datos, estadístico, tipo de análisis, estadístico descriptivo y pronóstico casuales. Tiempo de ejecución, plazo más largo, habilidades del investigador, análisis estadístico, interpretación de cifras. Grado de generalización, se puede inferir hechos y relaciones. Métodos de encuesta. La investigación de mercados usa como técnicas cuantitativas las siguientes formas de encuesta, que nos dice por encuesta telefónica, que es tradicional, asistida por computadora, o encuesta personal, en casa, en centros comerciales, asistida por computadora, encuesta por correo, correo tradicional o grupo de correos, encuesta electrónica, correo electrónico, internet. Cada uno de esos tiene su gama, ya que sea por medio de en casa, sería por persona en frente a frente con un listado de preguntas, hacer las encuestas, o por telefónica al momento de hablar con la persona le estará preguntando preguntas y él la estará contestando, o por computadora por medio de una aplicación le pasará la encuesta para que él sea correspondido. A continuación, les proporcionaré una evaluación comparada de los distintos métodos de encuesta. Aquí nos dice del criterio, telefónica tradicional, encuesta en casa, encuesta en centro comercial, correo electrónico, internet. Nos dice cómo fue al momento de aplicar las encuestas, que fue moderada, alta, baja, poca, mucha, alta. Todo puede variar en la comparación. Como resultado de esta comparación, se puede afirmar que ningún método de encuesta es superior en todas las situaciones, ya que depende de factores como el tipo de información que se desea recabar, restricciones relacionadas con el tiempo y dinero disponible y las propias características del encuestador. Aquí nos dice que ninguna encuesta está superior a todas las situaciones, ya que depende de varios factores, como es la información de cada una de la encuesta. Estudios cualitativos. La investigación cualitativa. La investigación cualitativa estudia los motivos que están ocultos bajo la forma de creencias, racionalizaciones, normas sociales y de conducta de los consumidores. Explora actitudes para detectar oportunidades y saca a la superficie ideas, sentimientos, opiniones que tienen los individuos y produce ideas que antes no tenía el consumidor a nivel consciente. El propósito de todo esto es definir la forma de pensar y sentir del consumidor, establecer las expectativas y mecanismos que lo llevan a aceptar o rechazar un producto, así como los deseos, necesidades y problemas de insatisfacción con los productos. El nivel de profundidad del conocimiento es completamente exploratorio y en ocasiones es descriptivo.
Se apoya en una muestra representativa de un segmento de consumidores, pero estadísticamente no son significativas. A continuación, tenemos una tablita con las características de la investigación cualitativa. En los objetivos y metas, tenemos que descubrir o detectar nuevos conceptos, sentimientos, conocimientos preliminares e ideas. La muestra debe ser pequeña, con un número de casos no representativos. La representatividad, solo los individuos muestreados. El análisis de datos debe ser no estadístico. El tipo de análisis es de desglose, subjetivo, análisis de contenidos e interpretativo. El tiempo de ejecución debe ser a corto plazo. Las habilidades que tiene que tener el investigador deben ser observación, interpretación de textos e interpretación de datos visuales. El grado de generalización es limitada. También tenemos este cuadro en donde divide las técnicas de investigación cualitativa. Las primeras, que son directos, no ocultos, y de ahí se desglosa el grupo de enfoques o focus group y las entrevistas de profundidad. Por otro lado, tenemos los indirectos, no ocultos, que son las técnicas proyectivas. De este se desglosan las técnicas de asociación, técnicas de complementación, técnicas de construcción y las técnicas de expresión. Las técnicas que vimos en la diapositiva anterior son estas. El focus group o sesiones de grupo o grupo de enfoque es una técnica que consiste en reunir de 8 a 10 personas con un moderador analista para realizar un análisis grupal enfocado en un producto o categoría de productos en particular. En esta se alienta a los participantes a discutir sobre sus actitudes, reacciones, estilos de vida, sentimientos, el producto y su experiencia como consumidores. Esto requiere de aproximadamente 2 horas para realizarse y los participantes se reclutan de acuerdo con un perfil de consumidor. La clave es contar con participantes calificados y con un buen moderador analista que sea hábil para conducir el grupo y tener capacidades de negociación para interactuar con el cliente de forma eficaz. Las técnicas proyectivas son una forma de preguntar no estructurada y directa que se diseña con la finalidad de sondear los motivos subyacentes de los individuos, a pesar de sus racionalizaciones inconscientes o de sus esfuerzos deliberados para ocultarlos. Esta consiste en diversas pruebas o test disimuladas que contienen estímulos ambiguos. La primera de ellas es la técnica de asociación. Esta se presenta un estímulo al encuestado y se le pide que responda con lo primero que le venga a la mente. La asociación de palabras es una de las más conocidas. La siguiente son las técnicas de complementación. Aquí se requiere que el encuestado complete una situación de estímulo incompleta. Las más comunes son las de completar oraciones e historias. Y las técnicas de construcción, que en esta se pide al encuestado que construya una respuesta en forma de historia, diálogo o descripción. Se puede pedir que den respuestas a fotografías o caricaturas. Por último, tenemos las técnicas de expresión. En estas técnicas de expresión se presenta al encuestado una situación verbal o visual y se le pide relacionar los sentimientos y actitudes de otra persona en esta situación. Aquí se puede apoyar en la representación de papeles o técnicas de la tercera persona. Y las entrevistas de profundidad o entrevistas exhaustivas. Esta es una entrevista no estructurada, directa y personal en la que un entrevistador altamente capacitado interroga a un solo encuestado para descubrir motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos implícitos sobre un tema en particular. Puede durar de 30 minutos a 1 hora y el entrevistador hace las preguntas en función de las respuestas que recibe. Por último, tenemos esta tablita que nos muestra la efectividad de las técnicas cualitativas en ciertos proyectos o para llevar a cabo ciertas investigaciones de mercados. La primera que tenemos es el concepto de nuevo producto.
Aquí nos dice que el focus group nos podría ayudar, las técnicas proyectivas igual y las entrevistas de profundidad. En cada una de ellas nos muestra qué técnica podemos utilizar y cuál sería la mejor opción.